Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ferro y aquí estoy hoy con vosotros para compartir este vídeo que he titulado La grandeza, puerta hacia el origen. Este vídeo es la continuación y el complemento del anterior sobre la envidia que os traje hace 2 o 3 semanas y que realmente estos dos vídeos que han sido rehechos y complementados con vivencias más actuales son vídeos rescatados de una serie que publiqué en enero de este año y que llamé Liberados, Liberaos y que retiré de mi canal, como ya conté en el vídeo anterior. Y dadas las circunstancias que he atravesado, he sentido pertinente rescatar estos dos vídeos tomando fragmentos que pueden servir más conectados con el discernimiento y la situación que atravieso actualmente. Y hoy vengo a compartiros la segunda parte, enfocada sobre todo en la grandeza. Y antes de daros paso al vídeo sobre la grandeza, que es un compendio y un poquito un resumen más acortado del vídeo original que publiqué en enero, me gustaría ofreceros a modo de marco la comprensión o el recuerdo que se ha ido activando en mí desde que publiqué hace 3 semanas el vídeo de la envidia. Y me gustaría ofreceros mi discernimiento. Por supuesto es personal e intransferible, pero como todos de alguna manera estamos habitados por la misma alma, ¿no? Por el mismo demiurgo dentro, por los mismos programas, estamos condicionados por los mismos arquetipos, cada uno en mayor o menor grado, pero al final todos tenemos los mismos enganches dentro del infierno, ¿no? Quiero contaros que el gran descubrimiento, más bien la confirmación, porque es algo que yo ya venía hace años, ¿no?, integrando en mí, que cualquier situación, por muy rocambolesca, por muy increíble, por muy poco que queramos ponerle sentido, porque escapa, ¿no?, a toda previsión y a toda coherencia, por muy dura que sea la situación que atravesamos, tiene la oportunidad inconmensurable de seguir aislando el yo, de seguir purificando la sangre, de seguir afirmando una y otra vez la realidad del espíritu. Y en mi caso, toda esta situación que he vivido en los últimos meses y semanas y que compartí en el vídeo sobre la envidia, me ha traído la oportunidad de ver, me ha traído el regalo de poder elegir y me ha traído la oportunidad de ir más allá. Y os cuento un poquito. He podido ver a través de mi propia vivencia y de lo que me ha rodeado cómo las almas se alimentan y se retroalimentan con tal de sostener los argumentos dramáticos que las mantienen de alguna manera fijadas, ¿no?, a esa identidad impostora que es la que nos hace creer que yo soy Laura y tú eres Pepe y él es Juan, y que nos mantienen identificados con el sujeto anímico y que mantienen al yo del espíritu totalmente confundido y fundido con ese sujeto anímico que es el que nos lleva siempre a buscar la confrontación y a buscar esos argumentos fuera que estén alimentando permanentemente el dolor del que se nutre el demiurgo y por tanto el alma dentro de nosotros, ¿no? Y es increíble asistir, si uno consigue desapegarse un poquito y tener el corazón lo más neutral o frío posible, aparte de que te puedes reír porque es todo tan loco y tan patético que la gracia asiste en estos momentos, ¿no? Cuanto más purificada la sangre, cuanto más leamos a Moyano y releamos, ¿no?, el Paráclito está más presente en nosotros, ¿no?, la asistencia de lo incognoscible, y eso nos permite cancelar esa tensión dramática y reírnos, y podemos ver como espectadores de un gran drama cómo las almas quieren preservarse a toda costa, ¿no?, y cómo entran en el litigio, en el te digo, me dices, ¿no? Y sí, si uno se despista y tiene un buffet libre, el alma, para darse un atracón con cualquier argumento, porque pueden ser infinitos, ¿no? Y precisamente porque el alma es insaciable, porque el buche del demiurgo no tiene fondo, hay que aplicar en cierto momento la voluntad del espíritu y elegir. ¿Entre qué? ¿Entre el revanchismo, el odio, la venganza? ¿O la no puesta de sentido y la no acción?
Por un lado, el movimiento de defensa, de acusación, de querer sacar más trapos sucios del otro, de quererle dejar más expuesto, de decir, no, pues has sido tú, ¿no? Todos esos señalamientos, ¿no? Que tanto fortalecen la falsa identidad. ¿Quién no está tentado a hacer eso? ¿Quién no está ahí? Y máxime cuando te acompaña la certeza de que la justicia está de tu parte, porque se ha cometido precisamente una injusticia contra ti, o un abuso, o una infamia. Es muy fácil ahí parapetarse en esa sensación de seguridad, de me merezco defender mi verdad y por tanto me voy a perder en ese litigio, en esa confrontación. Es un primer plato gustosísimo para el alma. La cuestión es elegir qué queremos en ese momento. Sabemos que el sostenimiento de esos argumentos kármicos, de tú me dices, yo te digo, tú me haces, yo te hago, donde la venganza y el revanchismo están a la orden del día, y ¿quién no tiene eso dentro? Todos, como programa álmico, todos, porque el demiurgo se nutre de la venganza. La moral judaica que nos instituyen, que nos inoculan, con la que nos estructuran desde la cuna, es una moral basada en el revanchismo, en la competencia, en hacer daño al otro. Luego, claro, la pureza de cada espíritu, la impecabilidad va a hacernos elegir no hacer daño a propósito, aunque podamos, por supuesto, confundirnos en un momento dado. Pero la ejecución consciente y voluntaria de la maldad, eso implica ya un grado muy importante de desorientación. Y cuando vemos eso delante, la tentación es a tratar de compensarlo a través de la defensa o del contraataque. Y ahí es cuando tenemos que elegir si queremos o no queremos seguir alimentando a ese uroboro, a esa serpiente que se muerde siempre la cola, a ese argumento kármico que nos va a mantener siempre en el juego del eterno retorno. Hay en un momento dado que elegir salirse de ahí y colocarse en la no acción. Y claro, el espíritu, que es pura acción, no le gusta la idea de, bueno, entonces, ¿qué pasa? Me pueden ofender, me pueden difamar, ¿y yo qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados esperando que el incognoscible me asista o que otro guerrero venga a cortar la cabeza por mí? No. La no acción no significa no actuar. Esto es algo que a la mente racional le cuesta mucho encajar, esta paradoja. La no acción, entendida más bien como un no actuar dentro del tiempo macrocósmico, es decir, si estamos referenciados al alma, si no tenemos la voluntad del espíritu suficientemente fuerte, estamos alineados, sincronizados con el tiempo macrocósmico, estamos jugando en la conciencia temporal del demiurgo y por tanto lo que prima en nosotros es lo instintivo, lo animal, lo pasú, todos esos programas de acusación, de venganza, de odio, de confrontación. Pero por el contrario, a medida que vamos aislando el yo, que vamos purificando la sangre, que vamos activando el recuerdo del origen, vamos creando ese tiempo y ese espacio propio. Y cuando eso ocurre es cuando podemos actuar en el kairos correcto, como habla Moyano, en ese no tiempo, movido únicamente por la gracia del espíritu. Y cuando ejecutamos desde ahí, lo hacemos más allá del bien y del mal, más allá de toda moral. Podemos decir no, poner límites, hacer un vídeo, exponer a alguien, defendernos, cortar una cabeza, matar, lo que sea, porque estamos más allá del bien y del mal. Y los argumentos kármicos, por tanto, no nos tocan ni tampoco los estamos generando. Pero para eso hay que tener el proceso del yo aislado en curso, ¿sí? Porque si no, lo más fácil por inercia y por programación biológica, ¿no?, es que estemos avanzando siempre junto con el alma hacia la entelequia y por tanto que estemos siendo dominados y arrastrados por esos programas de venganza y de confrontación que son los que instintivamente nos salen. Por tanto, las lecturas de Moyano, las relecturas, aunque parezca que ya lo hemos leído y si ya sé la información, no es una cuestión de información, es una cuestión de ir purificando más y más la sangre, porque
en el Ballplatz es tan fácil distraernos y desorientarnos, y los libros de Moyano, al menos así lo experimento yo, en cada relectura, es una manera de volver al eje, de volver a la voluntad, desde la que vamos a poder aplicar esa no puesta de sentido, esa gracia que nos va a hacer cancelar todo el drama y nos va a llevar a elegir el no engancharnos más en esos argumentos kármicos. Y no significa no poder defender el honor cuando hay que hacerlo, no significa quedarnos callados, pero significa hacerlo, ejecutarlo, sin planearlo demasiado, con acción, con contundencia y sobre todo, cuando lo hacemos aislados del tiempo macrocósmico, conectados y concentrados en el tiempo propio, no hay carga anímica, y cuando no hay carga anímica uno no se queda enganchado en el resentimiento, en a ver qué hago lo próximo para decirle, no, se habla, se corta la cabeza, se hace un vídeo, se hace lo que sea y se pasa página, radical, y no hay enganche anímico. Eso es un regalo que nos va dando la sangre a medida que se va purificando. Porque cuando el espíritu está presente, no necesita quedarse enganchado en el recuerdo, en la memoria arquetípica de lo que me hicieron, de lo que hice, de lo que me dijeron, ahora voy y le digo. No, ya está. La acción se ejecutó en el Kairos, se suelta y no queda ningún enganche anímico en el presente que nos mantenga ni conectados con esos personajes que en un momento dado nos llevaron a quizá enervarnos o a tener que actuar con contundencia. Se les suelta en su camino y uno sigue el propio. Que no haya resentimiento, que no haya odio, que no haya emoción vinculada con lo vivido, no significa que uno quiera o elija volverse a vincular con esa situación o esos personajes. No, lo que se cierra se cerró. Ya los espíritus verán si ocurre el reencuentro. En el Valhalla seguramente todos nos reunamos, ¿no? Y nos cortemos la cabeza durante el día y brindemos y nos emborrachemos con hidromiel por la noche, pero mientras no estemos en el Valhalla, aquí tenemos todo el derecho y toda la autoridad para elegir alejarnos de esos argumentos tóxicos que van a traccionarnos siempre hacia el drama y hacia la alimentación de esos programas kármicos que van a fortalecer al demiurgo dentro de nosotros. Solo la voluntad del espíritu nos va a poder sacar de ahí. Junto al regalo de ver cómo las almas despliegan toda su capacidad y todo su intento por preservarse, es muy importante conocer cómo se mueve el enemigo fuera y dentro, sobre todo dentro, porque realmente nuestra ventaja estratégica estriba en poder adelantarnos a los movimientos del alma. Así que una situación en la que las almas despliegan toda su podredumbre es muy enriquecedora para el espíritu si sabemos utilizarla de forma estratégica. Así que junto a esa oportunidad de ver y a esta oportunidad de elegir no engancharse o no engancharme en este caso, ¿no?, a estos argumentos kármicos de venganza, de revanchismo, todo esto me ha traído también el regalo de poder ir más allá de los velos y darnos cuenta de que si los siddhas no juzgan, ellos están ahí donde estén mirándonos y se ríen de todas estas patrañas, estas tonterías que lo son para ellos. Ellos nos miran, nos ven y no nos juzgan. Primero porque saben que estamos aquí en una confusión total y puesto que ellos no lo están, no le dan un marchamo de realidad a lo que estamos viviendo, no le ponen sentido a nuestro drama y su propia risa, que no es una risa compasiva, ni condescendiente, ni paternalista, pero sí como diciendo, es lo que hay, están ahí confundidos, está el yo mezclado con el sujeto anímico, está el drama a la orden del día, están las almas pugnando con el espíritu. ¿Qué se puede esperar? Si ellos no juzgan a los que cometen errores o a los que hacen el mal incluso, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y cuidado, aquí diferenciar muy bien el tema del juicio, porque la nueva era, vinculado con todo este mensaje de la compasión, de la empatía, del perdón, está el mensaje subliminal de no juzgues, juzgar es malo, ¿quién soy yo para juzgar?
Aquí hablamos de que realmente lo que es negativo, lo que no hacen los siddhas, es el juicio que sentencia, es el juicio que condena. Pero el juicio como capacidad de discernimiento es muy importante, porque aunque el espíritu no está sujeto al dogma y a la moral, como nos dice Moyano, porque está más allá del bien y del mal, el espíritu nunca hace el mal a propósito. Puede cortar una cabeza, puede decir que no, puede matar incluso, pero no lo hará desde el mal, no lo hará con ensañamiento, jamás. Lo hará por justicia, lo hará por honor, lo hará por lealtad. No es lo mismo ejecutar una acción tildada culturalmente de negativa cuando se hace conectado con los valores del espíritu. Esto es muy difícil de aceptar para el alma, pero es así. De modo que las acciones de los otros, por muy negativas que parezcan y por mucho que parezcan estarnos perjudicando, no somos quienes para juzgarlas desde la condena, es decir, desde decir nunca te vas a liberar, o no tienes espíritu, o juicios de este tipo, o te ha tomado la sinarquía, como hacían ellos conmigo, ¿no? Acusarme de porque me había ido de sus fauces, era porque me había ido con las filas enemigas, ¿no? Claro, ahí me tengo que reír o reír, no tengo opción, ¿no? Entonces ese juicio que condena no hace ningún bien al espíritu que está atrapado, el espíritu del otro. Porque más allá de que mi alma pueda enfadarse con la tuya o que tú me odies por esto, por aquello, esos son litigios que son parte de la ilusión. Eso no existe en el mundo del espíritu. Y como espíritus tenemos la capacidad de utilizar cualquier situación conflictiva, por muy dura que sea, para ver más allá y decir: como espíritu veo tu grandeza y puedo atisbar, aunque sea un poco, tu pureza. A pesar de todos los velos y de las actuaciones y de los gestos y de las palabras, cualquier cosa que hayas hecho, dicho o ejecutado que no esté hablando en favor de tu honor y de tu lealtad. Y a pesar de eso, el espíritu con su mirada pura puede atravesar todos los velos y puede ver al otro en su confusión y darse cuenta de que aquel que te difama, que te manipula, que te miente, que incluso te hace daño sabiendo que lo está haciendo, es víctima de una grandísima confusión estratégica. Bien sea por una falta de pureza sanguínea, bien sea porque está fagocitado, bien sea porque las filas de Shambhala se lo han llevado. Puede haber muchos grados de confusión y ni yo ni nadie deberíamos ser jueces, ¿no?, para determinar cuál es la causa de la confusión de cada uno. El caso es que existe, como dice Moyano, todos, absolutamente todos, hasta el Señor de la voluntad absoluta, todos han estado confundidos aquí, todos han caído en algún momento en las trampas del demiurgo. Y el proceso de despertar y de reorientación consiste precisamente en ir saliendo de ese dominio del alma, en ir otorgándole el poder al espíritu para que sea él el que nos conduzca a nuestra grandeza. Y aquí enlazo con el contenido del vídeo que os ofrezco ahora, porque realmente la grandeza para mí es la puerta hacia el origen, puesto que está conectada con la pureza. Uno no puede habitarse a sí mismo ni habitar en este infierno con un atisbo de posibilidad de triunfo y de liberación si uno no está conectado con la grandeza, porque esto es un cenagal, esto es barro, esto es pasú, todo lo que nos rodea, y la única manera de salir de estas arenas movedizas es elevarnos por encima de nosotros mismos, anclarnos en nuestra grandeza, y es la pureza la que nos permite ir más allá, la que nos permite conectar con esa grandeza. Y sí, dentro de las sorpresas y de los juegos invertidos y pervertidos de espejos que nos ofrece todo este Maya, de pronto puedes descubrir que alguien muy cercano, muy querido, muy estimado, muy valorado, pues que resulta que o bien su confusión estratégica es extrema o realmente pertenece al otro bando. Pero en cualquier caso no importa. La pureza de uno
es escudo, es armadura, es lanza, es acción pura y al mismo tiempo es la no acción de la que hablaba antes. Desde la pureza somos intocables y eso lo sé en mi sangre. Con estos vídeos, sobre todo, muchos me dicen: Laura, te estás exponiendo mucho, estás dejándote ver demasiado, estás demasiado expuesta, cuídate. Bueno, lo sé, es mi decisión. Y lo que me lleva al no miedo es la pureza. Porque la pureza es valorada desde el bando de la sinarquía como una debilidad, como algo fácilmente mancillable. Pero lo que ellos no saben es que la pureza no pertenece a este mundo. La pureza es la esencia, la base, el eje del espíritu. Por tanto es increado, por tanto nada en este mundo lo puede mancillar. El Quijote, el flaco y viejo Don Quijote, aunque nos lo han vendido como el gran fracasador, como el que va de hazaña en hazaña peleándose con molinos de viento y siendo burlado, ridiculizado por todos los que se encuentran en el camino, el Quijote fue el mayor triunfador de la historia, porque los ideales que él vino a defender no son de este mundo. Son los ideales caballerescos del honor, de la lealtad, de la gracia, de la impecabilidad. A él no le importaba que le tiraran del caballo, quedarse desnudo, ser burlado por todos. A él no le importaba eso. La lealtad hacia su propio espíritu era tan impecable que no tenía ningún apego a su imagen, que no necesitaba preservarse de nada, que no le importaba quedar en ridículo, porque él sabía que él no era eso, que le burlen, que le escupan, que le digan, que le insulten. Él siempre triunfaba, aunque fuera sobre el caballo herido, aunque fuera renqueante, tuviera que volver una y otra vez a la aldea, aparentemente derrotado. Sus ideales eran eternos, eran los ideales de otro mundo, y eso jamás fue mancillado por nada ni por nadie. Por tanto, el mayor escudo, la mayor protección que uno puede tener en este infierno es la verdad y la pureza. Y desde ahí no hay miedo. Y desde ahí sigo y seguiré compartiéndome con vosotros en la medida en que el Kairos y mi espíritu vayan así guiándolo. Hay proyectos de compartir nuevos vídeos. De momento sigo disponible para vosotros en mi canal de Telegram, que se llama Regreso al Origen. El Facebook lo tengo un poquito aparcado porque realmente me doy cuenta de que no tengo más ganas del me gusta, no me gusta, me importa el corazoncito, el dedito, los comentarios, los juicios, las opiniones. No quiero eso. Tengo un canal donde yo soy la única emisora. Y quien quiera recibir y estar al otro lado será muy bienvenido. Pero en este punto no me interesan las interacciones de las almas, por eso también he desactivado todos los comentarios de mis vídeos. No quiero más opiniones, no quiero más juicios, no quiero compartir más a ese nivel. Sí estoy abierta, por supuesto, a recibir vuestros mails. También me podéis escribir a regresoalorigen0, el número, @gmail.com. Así que ahí sí que mantengo, ¿no?, un intercambio por escrito con quienes se acerquen a mí, y en el canal de Telegram a modo de misión para quien quiera recibir. Y ya está. Estamos aquí cada uno para cumplir lo que ha venido a cumplir. No estamos aquí, como nos cuenta la nueva era, para elevar la vibración de este planeta a la 5ª o a la 8ª. Estamos aquí atrapados, estamos aquí en un infierno cada vez más infernal, pero lo vamos a llevar con gracia y con dignidad hasta el último momento, batallando como guerreros y como guerreras, imperturbables, inquebrantables, anclados en la grandeza del espíritu, porque esa es la única manera de marchar gallardamente hacia el origen. Sin más, os dejo con el vídeo de la grandeza. Quedo a vuestra disposición, siempre en catena. Un abrazo para todos. Y hoy con este vídeo os traigo esta reflexión de que la grandeza
tal como yo lo siento en mí, en mi sangre, con una potencia, ¿no?, que no me deja lugar a dudas. La grandeza es la puerta al origen. Ahora toca hacer el trabajo al que os estoy invitando a través de estos vídeos. Primero, como hablé en el vídeo anterior, el de reconocer la parte nuestra que no somos nosotros, es decir, que no existe porque no es espíritu. Ya sabemos que lo único que existe es el espíritu, todo lo demás es puro maya, pura ilusión. Lo que pasa es que dentro de la confusión precisamente y del gran engaño, lo que creemos ser es lo que no somos, que es esa alma. Y eso es lo que traté de desmontar en el vídeo anterior, haciendo un llamado enérgico, ¿no?, a que cada uno se atreva a mirar la mezquindad de su propia alma, porque solamente reconociendo lo que no somos es que podremos acceder a la grandeza del espíritu, que es la que de verdad nos va a catapultar hacia la puerta de Venus y hacia el origen. Así que en este vídeo, centrado en la grandeza, en cómo rescatar esa grandeza del espíritu, lo voy a enlazar un poquito con el anterior, haciendo de puente, para ofrecer mi comprensión de cómo realmente la envidia es una gran oportunidad para anclarnos en la grandeza del espíritu, porque para que esa grandeza emerja, digamos, de las profundidades donde está sepultada por todas las capas de cultura, de condicionamientos, de egregores, de arquetipos del alma, tenemos primero que dejar de preservarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar de preservar a los demás desde esa moral cristiana que nos lleva a la complacencia, que nos lleva a la compasión, que nos lleva a una empatía excesiva. Y todo esto, como digo, es la plataforma de lanzamiento desde la que podemos rescatar esa grandeza, comprendiendo de qué tipo de moral, de la decadencia provenimos y reclamando esa aristocracia del espíritu que nos es propia como raza hiperbórea, para que podamos de verdad conectar con esa grandeza y darnos el permiso de encontrarla, ¿no?, por debajo de tantas capas, de tantos milenios de olvido. Muy bien, pues vamos a adentrarnos en el contenido, en el compartir que os traigo hoy. Y para empezar, decir que de las vías de liberación de las que habla Luis Felipe Moyano en sus libros, la que él convoca para este Kairos, para este final de la historia, es la vía de la oposición estratégica. Y es que el espíritu de puro inocente y de pura pureza es muy poco estratégico, porque él dice todo a la cara, él no tiene filtro, ¿no? Y claro, en este mundo donde realmente lo que opera es la moral judaica, ¿no?, sostenida por la sinarquía, que es precisamente la moral del engaño, de la duda, del cotilleo, del control, del cálculo, de la manipulación, la pureza del espíritu tiene las de perder en este infierno. De modo que tenemos que desarrollar la capacidad estratégica, sabiendo que como espíritus no estamos sujetos al dogma y a la moral cristiana, ni a la moral que rige los movimientos del alma. Entonces tenemos que ser estratégicos a un nivel interno, de manera que esa envidia que nos cuesta tanto reconocer, porque ¿quién quiere reconocer esa mezquindad en sí mismo, ¿no? Y ya hablé de la gran oportunidad que tenemos de, al reconocer eso que no nos gusta, nos estamos disociando de eso y nos estamos posicionando y afirmando en la realidad del espíritu, que no tiene nada que ver con la envidia, ni con la competencia, ni con los celos, ni con ninguna mezquindad del alma. Entonces es muy importante usar la envidia de forma estratégica para muchas cosas, desde un proceso de enfriamiento del corazón, una desvinculación de aquellas amistades o vínculos anímicos que nos referencien siempre al drama de los corazones y a las relaciones tóxicas. Usando estratégicamente la envidia, tenemos también la posibilidad de salir de todos esos programas moralistas de la culpa, del resentimiento, de la comparación, del buenismo, que nos impiden también activar la grandeza en nuestro interior. Porque es el momento de realmente tomar el camino del medio. El espíritu es neutral, tirando a frío, pero no está en los extremos, ¿no? En la entrada del laberinto
el camino que nos lleva a ese muro aparentemente infranqueable que da acceso, ¿no?, al centro de la Plaza Tau, es el camino de en medio. Porque a un nivel simbólico, hablando de esto de la envidia y del programa de bajeza, ¿no?, del que hablé en el otro vídeo, cuando estamos tomados por este arquetipo de pequeñez, sabemos que la tendencia es ir hacia los dos extremos. O bien me siento nada y por tanto yo no valgo, yo no sirvo, yo no aporto y idealizo al otro, y al mismo tiempo que lo idealizo lo odio porque el otro se está permitiendo encarnar y ejecutar la grandeza que yo no quiero o no puedo ver en mí. Entonces tengo esa actitud pusilánime, pequeñita. O bien, para compensar esa inseguridad, me voy al otro extremo y me coloco en el viria prepotente, vanidoso, que va dando lecciones hiperbóreas a los virias más recién llegados. En cualquier caso, son dos posiciones muy disfuncionales. No están en ningún caso en la pureza y en la neutralidad del espíritu. De manera que la envidia nos puede ayudar a darnos cuenta de cómo nos estamos yendo a los extremos y cómo desde esos laterales no vamos a llegar al centro del laberinto, de modo que para recuperar la esencia de esa grandeza que nos referencia a la existencia pura que somos como espíritus, tenemos que recuperar la orientación correcta. Y la orientación correcta no pasa por dejarnos dominar por un programa tan infame como el de la envidia, que no solamente nos hace comportarnos de un modo no honorable con los otros camaradas, sino que nos sume a nosotros mismos en un cenagal, en el fango y en la porquería máxima de infravaloración, de competencia. Entramos realmente en lo más oscuro y más pegajoso de los programas del alma. Es duro, sí, cuando nos llegan los vapores de la podredumbre que habita en el fondo de nosotros, sabiendo ya que no es lo que somos, y sin embargo sorprende y asquea ver cómo esos programas de tanta mezquindad nos dominan todavía tanto, a tantos y a tantos niveles también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa opción de quedarnos lamentándonos de qué horror lo que soy, lo que hago, cómo salgo de aquí, o utilizarlo realmente como un revulsivo de decir, no, ni hablar, me veo, pero esto no soy yo. Y es el momento, como decía en el otro vídeo, y lo traigo aquí, lo enlazo, porque es la base para poder conectar con la grandeza, que dejemos de protegernos a nosotros mismos. Porque ya hemos visto que el proceso de liberación del espíritu pasa por rescatar, digamos, el yo del espíritu, sacarlo de las fauces, ¿no?, de la pringue que tiene el sujeto anímico con el que estamos totalmente fundidos como resultado, ¿no?, de la confusión estratégica y del atrapamiento del espíritu en el alma del pasú. Por tanto, esta oportunidad que nos da la envidia es única para ser duros con nosotros mismos, ¿no? Y decía Nietzsche, la dureza tiene que estar entre vuestros hábitos diarios, porque es la única manera de mantenernos joviales entre las verdades duras. E igualmente tenemos que ser valientes a la vez que contundentes y no tener ninguna piedad con nuestra mezquindad. Y también decía Nietzsche, maldecid y gritad a los demonios cobardes que hay en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, utilizar el furor del espíritu. Muchos de nosotros, lo veo, ¿no?, mis camaradas están deseando ya que se active la batalla final para cortar cabezas, ir contra la sinarquía. ¿Y quién no quiere eso viendo lo que estamos viendo? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con tu sinarquía interior? ¿Qué pasa con tu alma podrida? No estamos preparados quizá para ir fuera a cortar cabezas. Córtate tu cabeza varias veces al día. No te preserves, no te reserves. Atrévete a verte tal como no eres. Y también decía el gran Nietzsche que el hombre más despreciable es aquel que no quiere, ni sabe, ni puede despreciarse a sí mismo. Y aquí está la gran paradoja. Nuestra grandeza pasa por tener la valentía, el coraje y la poca vergüenza, dejar la vergüenza, como hablaré ahora, para ver lo que no somos y gritar y maldecir a esos demonios cobardes que están en nosotros,
Ya está bien de preservar nuestra podredumbre. Ya está bien. Es el momento de dejarnos hundir en nuestro ocaso, como decía también Nietzsche. Dejarnos hundir en nuestro ocaso. Porque el hombre que se permite esto es el hombre que se bendice a sí mismo y puede pasar al otro lado. Y hundirse en el ocaso no es más que morir a lo que no somos, dejar que la muerte Cálibur de Pirena nos atraviese y mate en nosotros la vida cálida y congele el calor del corazón ardiente del alma. Porque solamente así, en nuestro ocaso del alma, es como vamos a poder pasar al otro lado, que no es más que el espacio infinito e increado del espíritu que somos. Y después de haber visto cómo la envidia, realmente, si así lo queremos desde la voluntad del espíritu, puede ser un trampolín que nos lance de cabeza, por fin, hacia el centro de nuestra grandeza, voy a pararme ahora a compartir con vosotros lo que considero que son los obstáculos que todavía tenemos dentro y que nos impiden no solamente rescatar la grandeza en nosotros, sino hacerla pública en el sentido de permitirnos ser grandes con los otros en el mundo, ¿no? Vamos a ver qué tipo de moral nos está todavía condicionando, ¿no? A la hora de conectar con esa grandiosidad que todos tenemos como espíritus, ¿no? Ver cómo la moral intercede en ese camino, ver cómo la complacencia, la necesidad de agradar a los otros, el buenismo, el exceso de dar, la necesidad de crear lazos de amistad desde lo anímico. Entonces, bueno, voy a hacer un desmontaje rápido un poquito de todos estos conceptos que todos tenemos dentro y que son un impedimento también para desmontar a los demás, porque si ya he comentado ahora mismo que el proceso de rescate de la propia grandeza pasa por desmontarse a uno mismo, por no tener ningún pudor en degradarse al ocaso para que lo que uno no es muera dentro de uno, también tenemos que matar, digamos, entre comillas, en los otros lo que no es grandeza. Y para eso tenemos que revisar qué tipo de actitudes, fruto de la moral y de la cultura bolchevique y de la moral cristiana en la que estamos, qué tipo de actitudes están todavía haciéndonos preservar a los demás, justificar la inmundicia de sus almas. Porque está muy bien, por supuesto, lo primero es mirarse a uno mismo y, como ya he dicho, cortarse la cabeza de su propia alma, pero también tenemos que estar dispuestos como espíritus y como guerreros que somos a cortar la cabeza de las almas, de los camaradas que están a nuestro lado, y si realmente ellos están en un camino auténtico de compromiso por su liberación, cada movimiento que hagamos nosotros de cortar la cabeza a nuestra alma y a la de ellos, lo van a recibir con agradecimiento, aunque sus almas se revuelvan un poco, lógicamente, pero por encima de eso debe estar el afán genuino de pureza, que es el que nos va a conducir al rescate de nuestra grandeza. De entre todos los velos que llevamos corriendo mucho tiempo, muchos años, muchas vidas, ¿no? Y en concreto, yo al menos compartiendo con vosotros a través de estos vídeos desde hace unos meses, creo que lo que está en la base de todo, lo que más nos pudre y lo que más nos mantiene presos del alma y de sus trampas es la moral. El concepto de moral que nos han inoculado, que tenemos ya casi en nuestra codificación genética, ¿no? La cultura, la religión, la educación, la familia, ¿no? Aunque uno no sea de familia cristiana, no importa. Ya comenté en el vídeo anterior cómo todos esos valores los llevamos puestos y nos son transmitidos de maneras que en la cabeza racional no puede y no alcanza ni siquiera a creer o a poder comprender, ¿no? A través de ese arquetipo judaico desde el centro de la tierra, ¿no? Desde la figura de Jesús, desde la emanación emocional que viene del pueblo de Israel a través del chakra cardíaco de la tierra. Es decir, estamos impregnados de una moral que está creada, digamos, precisamente por esta élite, ¿no? Y por este pueblo elegido, para conducir a la humanidad hacia un tipo de comportamiento, tanto con uno mismo como con los demás, que cancele la puerta a la liberación. Y por supuesto, ellos saben muy bien que para que no encontremos esa puerta y estemos siempre desorientados, aunque creamos que estamos orientados, esa es la gran trampa,
lo que consiguen es que cancelemos nuestra grandeza, que nos sintamos avergonzados por reclamar lo excelso, lo sublime, lo inmenso, que es lo que de verdad tiene que ver con la pureza y con la inocencia del espíritu. E impregnados de esta moral cristiana, nos estamos moviendo realmente en una moral de la decadencia. De nuevo me voy a referenciar bastante en este vídeo a Nietzsche, porque, bueno, ¿por qué no utilizar unas reflexiones como las que él hacía, tan impecables, ¿no? Y de una profundidad y de una valentía tremenda, con razón, ¿no? Él fue un escritor maldito, porque lo que venía era a señalar precisamente la bajeza de la plebe, ¿no? De lo que él llamaba, pues, ese hombre bueno, que es lo contrario del superhombre, ¿no? Ese hombre bueno que está en la complacencia constantemente. Y él decía, entre otras muchas cosas, que ojo, que estemos alertas cuando, dominados por esta moral cristiana, estamos en el exceso de entrega. Estamos dando al otro desde la compasión, desde el amor al prójimo, desde la pena, desde la empatía, creyendo que estamos haciendo bien al otro y no nos damos cuenta de que al dar en exceso estamos perdiendo el pudor. El que da en exceso pierde el pudor de sí mismo. Y lo que en ocasiones vemos como una virtud, en realidad no es más que cobardía, porque cuando estamos en una entrega excesiva de nosotros mismos, de nuestro tiempo, atención, energía, lo que estamos es buscando amor, estamos buscando reconocimiento, y lo que llamamos virtud no es más que cobardía. Y decía Nietzsche, mi virtud se ha cansado de sí misma por su sobreabundancia. Entonces, nada en el extremo, ni siquiera la entrega, nos hace mejores. Esa no es la grandeza. La grandeza también es saber discernir cuánto queremos dar, a quién se lo queremos dar, con cuánta frecuencia, porque si no estamos desperdiciándonos a nosotros mismos. Ya comenté en el otro vídeo, como uno de los recursos de la envidia, del envidioso, del que está tomado por el arquetipo de la envidia, es no saber recibir lo que el otro le da. Porque en realidad sientes como una ofensa aquello que el otro te está entregando desde la compasión del corazón caliente. El que recibe, el que está en la carencia, el que está sufriendo, no lo va a saber recibir. Porque le va a dar en su orgullo y no te va a devolver el agradecimiento, te va a devolver un agravio. Entonces, cuidado con lo que damos, a quién le damos, cuánto le damos, porque estamos creyendo que le estamos haciendo un bien y no solamente estamos perdiendo el pudor desde la entrega, sino que el otro no está sabiendo ni pudiendo recibir, ni siquiera agradecernos, que es en parte lo que también busca el alma mezquina cuando da. Uno da, a no ser que uno ya esté muy purificado en la sangre y esté muy en la pureza del espíritu y sea acción pura. Normalmente el dar está cargado de toxicidad, en el dar está implícita mucha carencia del que entrega también. Entonces, bueno, como nos relacionemos desde ahí, desde la carencia de uno, desde la necesidad de que te reconozcan por dar, desde que el que reciba sea capaz de agradecer, hay ahí una maraña tan compleja que es momento, ¿no?, de darle portazo a esta moral cristiana. No significa no echar una mano a un camarada, no significa no entregar lo que uno tiene si lo haces de verdad con un desprendimiento genuino, porque no tienes ya ningún apego a nada. Si uno está ahí, es divino entregar. Pero ojo, mientras estemos todavía atrapados en el alma, ojo desde dónde estamos dando a otros. Y este obstáculo hacia la grandeza del que acabo de hablar, que es el ser demasiado complacientes con los demás o estar en una entrega excesiva hacia el otro, enlaza directamente con el tema de la compasión, que para Nietzsche estaba muy claro. La compasión es el núcleo de la moral y de la cultura de la decadencia en la que estamos inmersos. Y él decía, yo me lavo la mano que ha ayudado al que sufre. Porque el que sufre está herido en su orgullo porque tú le has ayudado y te va a devolver una ofensa. Entonces hay que lavarse la mano porque hay una contaminación en esa entrega. Y como siempre es la invitación
a sobrevolar como el águila todo, a elevarnos por encima de la misma compasión y darnos cuenta de que lo que realmente ayuda al otro no es nuestra compasión cristiana y moralista, sino es nuestra valentía, la contundencia, incluso la frialdad con aquel que está sufriendo. Podemos tenderle una mano, pero no para que se acomode en su victimismo, sino una colleja que le saque de ahí, y para eso hay que ser duro, hay que ser frío y no dejarse atrapar por esta trampa de la complacencia, de la búsqueda, ¿no? Al final el que está dando está buscando ser amado. Estamos todos muy heridos desde el alma, tenemos que estar con 1000 ojos para ver por dónde nos viene el alma, no solamente a través de la envidia que el otro lanza contra nosotros, sino a través de movimientos, de relaciones, de gestos aparentemente buenos y que están cargados de podredumbre del alma. Y ya como colmo del descaro con el que Nietzsche se atrevía a decir las cosas, ¿no? Sin importarle que fuera etiquetado como un escritor maldito, porque claro, venía a zarandear toda la estructura moral de su época. Pues imaginemos, si en ese tiempo ya hubo convulsión entre sus lectores, ahora que la impregnación moral judaica es 1000 veces mayor, leer la obra de Nietzsche escandaliza a cualquiera que esté atrapado en la trampa de la democracia, del igualitarismo, de la oportunidad para todos, de todos somos iguales. Claro, tú lees a Nietzsche y le quieres tirar por el balcón, ¿no? A él y al libro, ¿no? Y realmente él está trayéndonos la clave que nos falta, que es la de darnos cuenta que el hombre bueno es la gran lacra de la sociedad. Ese buenismo que está asentado en la mentira. Él decía, el hombre bueno no hace más que sustentar la mentira. Basa su existencia en la mentira y eso es lo que transmite con cada gesto. El hombre bueno, el buenismo, es el resultado máximo de la degradación mayor de la sociedad. Entonces, bueno, claro, uno se pregunta, bueno, pues si uno no es bueno, ni puede ser compasivo, ni ayudar a otros, ¿qué pasa? ¿Que vamos por la calle escupiendo a todos y maldiciendo a todos? No. Cuando uno está en el espíritu, en tu grandeza, puedes echar una mano a la viejita para cruzar la calle, puedes comprar un bocadillo a uno que te lo pida en la calle. Si lo haces como un acto puro y no hay alma presente, no esperas nada, no hay una compasión barata, no hay un pegajoseo anímico que te está vinculando con el otro a través de un lazo tóxico de dar y recibir, y yo espero y tú me dices y yo te digo y yo hago y tú me dices. Cuando salimos de eso, el espíritu es honorable, el espíritu es cortés, va a ayudar si tiene que ayudar, pero no va a desgastarse en ningún caso, no va a darse más de la cuenta, porque no cae en la compasión, porque no cae en la pena, porque el espíritu es frío. Y frío no significa desagradable, antipático, idiota, no. Uno puede ser totalmente cordial, cortar una cabeza, quedarse frío en su sitio y decir lo que tienes que decir, sin complacer en absoluto al que te está escuchando o al que te está pidiendo algo, pero no hay necesidad de caer en el agravio, ni de caer en el desprecio. Ya dije en el vídeo anterior cómo el enemigo debe ser alguien a quien odies, no a quien desprecies, porque el desprecio es del alma. En el desprecio hay un te rechazo, no quiero, no. El odio en el sentido de, el odio entendido no como una emoción que quiere agredir al otro, sino como contenido dentro de la hostilidad propia del espíritu. El espíritu es hostil con el mundo creado y por tanto con todo aquel que tenga el alma muy presente. Y hostil significa eso, no que vayas por la calle haciendo daño a otros, ¿no? O metiendo el dedo en el ojo a quien sabes que tiene un problema y vas y le... No, eso es al revés, eso es totalmente álmico. El espíritu es hostil simplemente porque reconoce y recuerda a cada instante que es extranjero en este universo. Y como soy extranjero, no me relaciono emocionalmente con nada de lo que me rodea y por tanto no me vinculo desde lo anímico con nadie. Y por tanto le puedo decir a uno no, o sí, o vete a la mierda, o sal de mi vida, y no hay emoción,
no hay desgaste, no hay confrontación, hay simplemente contundencia absoluta y frialdad. Y claro, esto enlaza también con otro de los obstáculos que está vinculado con lo que vengo diciendo, que es ese concepto del amor al prójimo. El amor al prójimo no es más que un malentendido amor hacia nosotros mismos, porque es mucho más cómodo ser rebaño, llevamos mucho más siglos siendo rebaño que siendo yo. Está muy demonizado todo el tema del egoísmo, ¿no? Y ya sabemos que el no mirarse a uno mismo es lo que realmente nos impide la liberación. Y es a lo que nos conduce toda esta cultura, toda la espiritualidad, de no, perdona siempre al otro, no, el otro es un reflejo de ti mismo, no, no, ya está bien. Y decía Nietzsche algo que me encanta, decía, mucho más elevado que el amor al prójimo está el amor al lejano y al venidero. Nada de amor al prójimo, ama al lejano, como déjate de ese rollo ya, sal de ahí de una vez, ¿no? Porque tiene que ver también con el tema de cómo concebimos la amistad, ¿no? Desde ese, por supuesto, estar ahí para el otro, pero el camarada no solamente está ahí para ti, el camarada es capaz de dar la vida por ti. Habla muy bien Moyano de la camaradería y de la diferencia con la amistad, ¿no? en los fundamentos. Y eso es muy importante, no solamente que lo empecemos a comprender a través de la lectura, sino que lo empecemos a ejecutar a través de nuestros gestos, de nuestros actos y de nuestros vínculos de camaradería, ¿no? Con los virias con los que compartimos la catena, ¿no? Porque claro que toca, y más en una guerra en la que cada uno está a nivel interior, por supuesto la catena y la camaradería es fundamental. Sin los camaradas, sin ser engranaje, no va a funcionar la liberación general. Pero más allá de eso, tenemos que ser, como decía Nietzsche, ser para el amigo flecha y anhelo para el superhombre, que tu actitud hacia él le lleve a querer sacar lo mejor de sí mismo. Si uno cae en la complacencia, en la pena, en la ayuda excesiva, estamos empequeñeciendo al amigo. Y claro que tenemos que ser un apoyo para el amigo, pero ser un lecho duro, ¿sí? Ser un lecho de campaña, no ofrecerle al amigo cuando está mal una cama llena de bordados y de satén, no, un lecho duro. Recuéstate en mí si lo necesitas, apóyate en mí, por supuesto, un ratito y luego a caminar y a recobrar la grandeza, a levantarte de tus cenizas y hacerle una flexión a tu alma para salir de esa herida, de ese drama, de ese victimismo, para nosotros no retroalimentar con el amiguismo y con el buenismo, ¿no? Del hombre bueno toda la podredumbre del otro. Así que tenemos en nuestras manos, con toda esta gestión de la envidia de la que estoy hablando, tenemos la oportunidad no solamente de no perdonarnos a nosotros, en el sentido de no ser complacientes con nuestra parte más animal que tenemos que combatir con contundencia, sino que también podamos llevar a nuestros vínculos, bien sean familiares, amistosos o de camaradería, llevar toda esa grandeza del espíritu, tratando de observar cuáles son los obstáculos que todavía nos alejan de la posibilidad de crear unos vínculos desde la grandeza de mi espíritu a la grandeza del tuyo. Ese es el camino que nos va a conducir como estirpe, como raza hiperbórea, juntos hacia el origen. Porque si bien la liberación, por supuesto, es un proceso individual, el estar en catena, el estar unificados a través de ese cordón dorado y reconocernos unos a otros y apoyarnos en la orientación y echarnos una mano y darnos una colleja cuando nos la tenemos que dar, es fundamental para el proceso íntimo de cada uno de liberación. Y cada viria liberado, cada espíritu cautivo que se libera es un triunfo para la raza hiperbórea. Así que nadie subestime su propio proceso individual de liberación, porque cada viria que despierta, cada viria que se reorienta correctamente, cada viria que le hace una flexión a su alma cada día, cada viria que ve la mezquindad de los programas sálmicos que aún le poseen y cada viria que reclama la grandeza de su espíritu, es un triunfo absoluto en esta guerra en la que estamos. Y sí, nadie dijo que esto fuera fácil. Ya lo decía Moyano, la sabiduría hiperbórea no es apta para naturalezas débiles, porque hay que tener un corazón de piedra y una voluntad de fuego.
Y es que así es, en este proceso de aislación del yo, del espíritu, del sujeto anímico, el rescate de la grandeza, como vengo comentando, es clave, ¿no?, para dar ese salto hacia la negrura infinita del sí mismo. Y esa dureza nos cuesta mucho precisamente porque venimos de la blandura, porque esta cultura, esta sociedad, toda la sinarquía está dirigida a ablandarnos, no hay más que verlo a todos los niveles, ¿no?, a cancelar nuestro furor guerrero, a hacernos chiquititos, pequeños, pusilánimes, ¿no? Y parte del rescate de esa grandeza pasa por no ser complacientes, compasivos con uno mismo, ni ser autoindulgentes, ¿no? Ser, como decía Nietzsche, el árbol, para que crezca grande, tiene que echar raíces duras alrededor de rocas duras, ¿no? Y él decía una frase que es tremenda, ¿no? Y decía, el hombre tiene que tener una vida cada vez peor y cada vez más dura. ¡Qué tremendo Nietzsche! Si él viera la vida que tenemos ahora estaría muy contento porque esto va de locura en locura cada vez peor. Y él decía, tenemos que tener esa vida dura porque solamente a través de la dureza y de las dificultades de la vida el hombre puede subir hasta la altura en la que el rayo le dé en la cabeza y lo destroce. Y esto suena muy loco, pero ese es el camino hiperbóreo. Dejar que el rayo de la verdad absoluta, que el rayo puro del espíritu destruya todo lo que no somos. Y a veces, para que eso ocurra, tenemos que permitir la dureza en nuestra vida y ser también duros con nosotros mismos y con los demás, para ponernos a la altura del rayo y permitir que nos rompa en dos. ¿O es que acaso todavía hay algo que queramos salvar de este mundo? ¿O es que acaso todavía nos queremos salvar a nosotros mismos? ¿Cuánta preservación hay en la mezquindad? ¿Cuánta mezquindad hay en el instinto de preservación? Quemémonos a nosotros mismos en el fuego frío del espíritu. No queramos salvar nada de lo que no somos. Ese es el gran miedo. Ese es el gran trabajo que tenemos que hacer para dejar que la grandeza, que es la puerta al origen, emerja en nosotros. Tenemos que acabar con nosotros, ser el propio rayo de la verdad absoluta con nosotros mismos y con todos los que nos rodeen y que estén dispuestos como nosotros a verse y a atravesarse a sí mismos. Y a modo así de resumen, ¿no?, y de compendio de todo lo que he venido compartiendo en este vídeo y el anterior, que como veis está todo muy conectado, ¿no?, decir que el proceso de rescate de nuestra grandeza está en el no avergonzarnos de la mezquindad que también nos habita. Está en ser lo suficientemente valientes para no querer salvar nada de nosotros, porque lo que somos, espíritu puro, no necesita ser salvado, y lo que no somos tampoco necesita ser salvado, que es el alma mezquina y mediocre, que muera, que arda en el fuego frío de nuestra negrura absoluta, y que nos recordemos, no para ponernos en la posición de víctima, pero también para poner en contexto el porqué de esta mezquindad, que recordemos que somos hijos de la infamia, en tanto que somos creación, la parte nuestra creada, el cuerpo y el alma, que es la parte creada por el demiurgo, es fruto de la envidia, es fruto de la infamia, es fruto de ese afán del demiurgo por ser reconocido. ¿Cómo no vamos a tener este programa en nosotros? Somos hijos de la decadencia, somos víctimas de una moral cristiana que ha cancelado toda la potencia volitiva de nuestros espíritus, que ha demonizado el egoísmo y que nos ha hecho sentir culpables por mirar por uno mismo, por reclamar la grandeza que nos es propia. Entonces venimos de ahí. Y sin caer en ese victimismo, tenemos que tener eso claro como marco, que es el que nos contiene dentro de este infierno, y al mismo tiempo recordarnos a cada instante, como dice Moyano, que hay toda una raza extraterrestre y hay una pareja original esperando por nosotros en el origen, en esa hiperbórea original, en ese mundo increado más allá de las estrellas. Y estamos aquí lidiando una guerra
cósmica, una guerra de una grandeza inmensa, porque la guerra que estamos lidiando nosotros sí es digna de la grandeza del espíritu. No tiene nada que ver con las guerras sinárquicas, enfocadas en ocupar territorios, en masacrar a la población civil, en expoliar a los países. No, la guerra del espíritu es la guerra por la liberación de la raza cautiva aquí, en estas almas infames creadas por el demiurgo. Y nos recuerda Moyano, y no lo podemos olvidar, que como virias es nuestra obligación ético-noológica despertar y liberarnos para el triunfo y la liberación de la raza completa hiperbórea. Entonces no estamos hablando de, bueno, pues total, soy envidioso, pues no me atiendo y voy soltando porquería a los demás y trato mal a los virias y yo me digo que eso es la frialdad del espíritu. ¡No! Eso no es la grandeza del espíritu, es la hora de la grandeza total. Y la grandeza total pasa por recordar y reconocer lo que no somos y hacernos responsables de nuestra mezquindad y hacerle una flexión, reírnos en la cara de nuestra alma envidiosa. Y en este camino hacia el origen, en este tramo final que estamos ya recorriendo hacia la puerta de Venus, estamos ya al final de la historia, estamos en el preámbulo de la batalla final, nos toca permitirnos reconocer la aristocracia del espíritu que somos. Y un ejemplo de esto que digo aparece en el libro de la Ilíada, donde habla de la divisa de honor de la sociedad aristocrática griega, que decía: tienes que ser mejor que los demás y estar por encima de los otros. O sea, imaginar cómo encaja esto en la moral que nos contagia en este momento, ¿no? A nivel cultural, de manos de la sinarquía. Entonces no se trata tampoco de ir pisoteando a los demás, sino de darnos el permiso de vivir desde nuestra excelencia absoluta. Es el momento de dejar de vagabundear de uno al otro, que como dice Nietzsche, eso es el amor al prójimo, ir vagabundeando del uno al otro y descuidar el propio tesoro, que es el último que desenterramos. Estamos tan enfocados en los demás, en el afuera, y nosotros mismos estamos abandonados de nosotros mismos. Entonces, de nuevo, es un equilibrio que no siempre es fácil, pero para eso está el espíritu purificando la sangre, activando el recuerdo del origen, para enseñarnos cómo ser excelsos, cómo ser superiores a nuestra propia mezquindad, recordando, como también lo hace Nietzsche, que incluso en el más grande, que incluso en el más aristócrata, hay algo que huele nauseabundo y el más grande también tiene que ser superado. Entonces no se trata tampoco ahora de decir yo soy hiperbóreo, yo soy la aristocracia del espíritu, voy lanzando porquería a quien aún no está tan purificado como yo. Cuidado, porque de nuevo la grandeza del espíritu puede ser el disfraz de la mezquindad del alma que va de prepotente, de vanidosa, ¿sí? Entonces hay que tener mucha alerta, porque incluso el más grande tiene que ser superado. Incluso ese concepto de superhombre que nos ofrece Nietzsche tiene que ser superado, porque en todo gran hombre, en toda cosa sublime, en todo gesto sublime, hay algo todavía que repugna, hay algo que está impregnado todavía de este mundo material, de este infierno. Y para seguir rescatando esta grandeza, ¿no?, sepultada ahí al fondo del olvido, es muy importante también volver a la autorreferencia, dejar de poner la atención en lo que el otro opina, lo que el otro quiere, lo que yo creo que espera, porque estamos ahí enredándonos de nuevo en los patrones de carencia, ¿no?, que sostienen las relaciones anímicas, ¿no?, entre amigos, entre familiares. Es momento de la dignidad, momento de creer en el criterio propio, momento de darse autoridad, que nos cuesta muchísimo, porque ser autoritario está muy mal visto. Y autoritario no significa necesariamente imponer mi voluntad sobre los demás, significa darme el permiso de mostrar mi autoridad, mi grandeza, de darme valor a mí misma, de darme la palabra, de darme el permiso
de salir de ese espacio de pequeñez, de yo no opino, yo no sé, yo no puedo, yo no quiero, yo no aporto, y decir estoy aquí, soy inmensa. Y esa inmensidad requiere de lo que la sociedad judaica, cultural, que nos domina, puede llamar maldad. Pero hace falta un grado de maldad para que la verdad emerja. Porque si nos mantenemos en el buenismo, en la complacencia propia y ajena, no vamos a sacar la grandeza que nos habita. Porque tenemos que ser contundentes y malos, entre comillas, con nuestra propia alma sin ninguna piedad. Porque si nos dejamos arrastrar por la culpa, por la compasión de, bueno, tampoco soy tan mala, oye, me voy a tratar un poco mejor, o voy a ser un poquito más condescendiente con las almas de los demás. No, no. A las almas ni los buenos días. Se acabó la complacencia. Que el otro considera que mi actitud es fría, es seca, es dura, es mala. No importa. No importa. Su espíritu va a agradecer ese gesto de grandeza, de no consentir la mezquindad de las almas. Dejemos que las almas pataleen, se enfaden, que lo van a hacer porque esa es su misión. Pero nosotros tenemos que mantenernos imperturbables en la acción pura que sabemos que estamos haciendo por nuestra liberación. Y en este proceso de rescate de nuestra grandeza, una vez que reconocemos también que somos víctimas, digamos, de una cultura, de una estructura cultural, que la sinarquía, ya sabemos, utiliza como arma para llevarnos al olvido de lo que somos, una vez que elegimos ser implacables con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra propia mezquindad, y reclamamos la aristocracia de nuestro espíritu y volvemos a la autorreferencia, ¿sí? En ese momento es cuando ya vamos a poder salir al mundo y darnos el permiso de relacionarnos y de expandir la potencia y la pureza de nuestro espíritu. Y desde ese lugar interior vamos a poder lidiar mucho mejor con la bajeza y la pequeñez de las almas de los demás, porque las vemos y decimos, bueno, pues está donde está. No con condescendencia, no con superioridad, no con juicio, no tratando de salvar a nadie, permitiendo que cada uno viva su proceso, tenga sus tiempos y se libere o no se libere. Hacemos mucho más por los demás, estando en coherencia con nosotros mismos, respetando nuestra propia grandeza, antes que tratar de convencer desde la palabra. Y el poder ver la pequeñez de los demás y tolerarla sin que eso nos afecte en lo anímico, no significa que nosotros tengamos que empequeñecernos para que el otro no se sienta pequeño, porque ya hemos dicho que eso es un recurso también muy de la compasión, de esa necesidad gregaria que tenemos de sentirnos parte del clan y saber que si osamos mostrar nuestra grandeza, el otro se va a sentir acomplejado ante nuestra grandeza, nos va a atacar y nos va a hacer sentir culpables, de manera que nos vamos a volver a encoger. Y como decía Nietzsche, qué ganas tengo de volver a mi patria y no tener que volver a encogerme ante los pequeños. Y es que esa es la llamada del espíritu, permitirnos mostrarnos tal como somos, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, sin soberbia, con pureza total. Cuando somos espíritu y nos lo reconocemos, tenemos que tomar las riendas y tenemos la obligación de mostrar nuestra dignidad, nuestra entereza, nuestra impecabilidad a cada instante, sin guardarnos nada, siendo espíritu a cada paso, en cada palabra, en cada gesto, en cada risa, en cada corte de cabeza, siendo solamente espíritu. Y el alma estará ahí por debajo tratando de ver el día que estamos más flojos, más cansados, más hartos y ¡pum! Pero no importa, porque cuanto más fuerte el espíritu, menos capacidad tiene el alma de distorsionarnos, de chantajearnos y de llevarnos a su propia mezquindad. Y claro, cuando nos decimos, como se decía Nietzsche, yo soy un anunciador del rayo y soy una gota pesada que cae de la oscura nube, y ese rayo se llama el superhombre. Cuando uno va así por la vida, imaginad la estructura del demiurgo
se tambalea desde los cimientos y la estructura interna del demiurgo que cada uno tiene no puede soportar esa grandeza. Así que tenemos que asumir que haya personas, familiares, amigos, camaradas que no soporten esa potencia, que no soporten que uno vaya por la vida reconociéndose como espíritu. Y cuidado con no cruzar, como hemos dicho, al otro lado, porque hay muchos virias que confunden esa grandeza con ir de prepotente, de saberlo todo, corrigiendo a los demás, porque yo soy el que más sé. Entonces ahí ya se pasa la barrera del alma. El espíritu no tiene nada que demostrar, el espíritu no necesita medirse con nadie porque es absoluto, es infinito, es existencia pura. Y decía Nietzsche también, es que mi mera existencia ofende a todo el que tiene mala sangre en el cuerpo, o sea, imaginar, ¿no? Y aquí ocurre la alquimia, la magia increada, porque cuando uno rescata su grandeza y cuando uno es implacable con su propia alma para que no vuelva a tomar el comando de su vida, y cuando uno va por la vida reconociéndose espíritu puro, aristocrático, implacable, alegre, desde ahí uno puede reconocer la grandeza en todo y en todos. En todo el que es espíritu, claro. Porque hay los que no tienen espíritu, pero la mayoría de los seres humanos que vemos por ahí son virias dormidos. Y entonces, más allá de la mezquindad que haga su alma, más allá de la cabeza que podamos cortar en un momento dado porque haga falta hacerlo, cuando uno está en su grandeza, puede ver la grandeza más allá de todo velo. Eso no implica consentir las porquerías del alma que el otro te lance. No, no, no. El no tiene que estar por delante, el hasta aquí te permito y atiende tu alma, ocúpate de tu porquería, no me la lances. Pero más allá es infinita la capacidad del espíritu para ver la grandeza del otro. Y en ese reconocimiento de la grandeza del otro es la manera en el silencio de mi propia negrura, viendo la grandeza tuya a pesar de tu infamia y de tu pequeñez. Esa es la manera en la que yo puedo ayudarte mejor, desde mi interior, reconociendo a tu espíritu. Porque desde la aura catena que nos conecta a todos, tu espíritu va a sentir que está siendo visto y va a despertar del olvido y de la mezquindad. Y ese reconocer al otro en su grandeza no implica que le entreguemos nuestro poder, porque el discípulo no le hace ningún favor al maestro siendo discípulo de por vida. Tenemos que volver a la autonomía de la grandeza, a la autorreferencia de la que hablaba antes, porque no sirve de nada encontrar a un guía, a un camarada más orientado y apoyarnos en él. No sirve de nada encontrar si uno no se ha buscado antes a sí mismo. Hay que soltar al guía también para permitir que lo excelso de uno mismo se active. Porque estamos llamados a ser grande entre los grandes, porque el verdadero rey no quiere entre sus súbditos personajes que sean sumisos, que sean cobardes, que sean complacientes. Quiere a guerreros que sean capaces de decir su verdad. El rey verdadero hiperbóreo quiere ser rey de reyes. La voluntad absoluta es propia de nuestro espíritu. La grandeza está esperando a ser rescatada de las fauces del olvido. Y como decía Nietzsche, oh voluntad, presérvame de victorias pequeñas y resérvame para una gran victoria. Voluntad, reserva tu última grandeza para tu último instante, para ser inexorable en la victoria, que la batalla final nos pille maduros en nuestro mediodía, que nos pille preparados para nosotros mismos, que nos pille preparados para nuestra voluntad más oculta, que seamos un arco ansioso de su flecha y que seamos una flecha ansiosa de su estrella. Camaradas, la victoria es nuestra, el regreso nos espera. Salve y vale.